Gloria, gloria a Dios. Bueno, vamos a estudiar aquí en primer carta de Timoteo 6:20. Dios nos bendiga en esta hora de jueves de culto aquí en México. Y bueno, vamos a empezar con este texto maravilloso que es el que me dio pauta para predicar acerca de esta hora. Dice, le titulamos falsamente llamada ciencia, la falsamente llamada ciencia. Y bueno, es el texto que que nos dio pauta para compartir este mensaje. En primera carta a Timoteo 6:20, igual también, si de repente está mal, ustedes me dicen, porque cuando de repente escribo, se me va por ahí el dedo y lo escribo mal, pero lo bueno que ustedes me ayuden. Dice, oh Timoteo, a ver, ¿estoy bien ahí? Amén. Bueno, entonces en el nombre de Jesucristo dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Gloria a Dios. Entonces, debemos mirar esta parte. Si nomás leemos este texto, algunos hermanitos o nosotros mismos nos podemos equivocar, porque algunos dicen que la ciencia y la cristiandad están peleadas. Sin en cambio, se ha estudiado que la cristiandad, o sea el cristianismo, con la ciencia se confirma. Gloria a Dios, aleluya. Amén. No está peleado la ciencia con el cristianismo, gloria a Dios. Al contrario, hay científicos que no crean totalmente en un Dios creador, pero cuando ellos han estudiado más, por ejemplo, el organismo del ser humano, se han dado cuenta sobre el ADN y todo ese conjugación de cosas que tiene el cuerpo humano, ellos han llegado a una conclusión de que no hubo Big Bang, ¿verdad? La explosión, porque la ciencia, aquella ciencia es la mal llamada ciencia. O sea, hay dos cosas, ¿amén? Porque a veces nosotros nos equivocamos. Esta falsamente llamada ciencia es la que del hombre contradiciendo a las cosas de Dios. ¿Quién se nos dijo en la escuela? Que nosotros veníamos del mono, ¿verdad? Es lo que se nos dijo. Dice, nosotros venimos del mono, y a otras somos unos monitos más reformados, ya somos más guapitos, más bonitos, y que fuimos evolucionando, ¿no? Y que aquellas, imagínate cómo es, ¿no? Que aquellas lagartijas, ellas no eran de los dinosaurios, pero en lugar que evolucionaran, ¿cómo se quedaron? Entonces, esa es la falsa llamada ciencia, que en verdad no da algo que de veras dé seguridad a la persona en creer verdaderamente en ello. Por eso se le escribió a Timoteo, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las prófanas pláticas de cosas vanas, o sea, esas cosas, y los argumentos. ¿Qué son los argumentos? O sea, esa doctrina, por ejemplo, de Carlos Marx, ¿verdad? Y de otros científicos, de Darwin, ¿verdad? Hablando de Carlos Marx, es que se metió lo de las ideas comunistas y todas esas cosas, ¿verdad? Porque de ahí viene todo el ateísmo, gloria a Dios, el ateísmo. Todo eso es ciencia. Hay una religión que se llama ciencia cristiana, ¿sí? Entonces toman algún pasaje de la Biblia, pero lo acomodan a sus ideas. En esa ciencia cristiana es una secta, gloria a Dios, que a Dios no le nombran Dios, sino nomás le nombran la vida, ¿sí? Y hablan de muchas cosas, pero no se basan completamente como nosotros, fielmente, como habíamos estudiado acerca del fundamento bíblico.
que nadie puede poner otro fundamento, el cual es que Cristo. Entonces hay una ciencia cristiana que mucha gente al no conocer ha caído en esas sectas y se han ido a reunir con ellos porque lleva la palabra cristiana, ¿no? Y en este mundo muchos son los cristianos, aún los católicos se dicen que son como cristianos, pero cristianos católicos. Nosotros somos cristianos evangélicos, de los evangelios, de la verdad, de lo que leemos y tratamos de hacerlo, ¿no? Entonces dice aquí, oh Timoteo, guarda lo que se te han comentado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Hay mucha ciencia, ¿verdad? Pero no ciencia a lo que nosotros hablamos acerca, por ejemplo, porque ciencia viene también de científicos, ¿no? De los que han descubierto o inventado ciertas cosas, ciertas vacunas, y descubierto la penicilina. Esa es una ciencia, gloria a Dios. Pero hay otras ciencias que son ideas vanas, como lo que hablábamos acerca del darwinismo, ¿verdad? De la evolución, o del marxismo, o del leninismo, de Lenin, ¿verdad? Viene el comunismo, y es una ciencia, son ciencias. Esas son falsas, porque vienen de una raíz humana, de mentes humanas. Y sabemos, aunque a muchas personas no les gusta que digamos, pero son doctrinas de demonios. ¿Sí? Son doctrinas de demonios para enajenar la mente de las personas y que no tengan ningún hueco donde pueda albergarse algún pensamiento llamado Dios. ¿Sí? Entonces es lo que está hablando aquí, hermano, ¿verdad? Dice, oh Timoteo, leemos de corridito, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te han comentado, evitando las prófanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. A eso se llama la falsa llamada ciencia. Es ideas, doctrinas de hombres, ¿verdad? Que hablan sobre algo que no tiene sentido. Sí, que no hay sentido. Por ejemplo, estábamos hablando acerca de cómo dicen estos, de los que hablan de que no hubo creación, ¿no? Hubo evolución. Bueno, ¿y cómo? No, pues que dos masas incandescentes, ¿verdad? Chocaron y explotaron y de ahí vino la vida. Es algo ilógico. Es algo ilógico. Es como decir, si yo tengo este celular y les digo, ¿saben qué? ¿Dónde me encontré este celular? ¿Dónde, hermano? Iba yo en el mar, ahí en la arena del mar, y encontré este celular. Y les quiero decir, es que salió del mar. ¿Cómo? Sí, a lo mejor lo hicieron las sirenas. A lo mejor ahí en el mar hay gente escondida y si salió, yo encontré en la orilla del mar, en la arena, y este celular, entonces sí hay gente allá adentro. ¿Verdad que sería como cosa de risa? ¿Verdad? Cosa de risa, ¿cómo? O te encontrabas un reloj ahí, andas caminando en la arena, te encuentras un reloj y dices, mira este reloj, de tanta arena que aquí se formó este reloj, oh, tremendo. ¿Verdad? Ponemos esos ejemplos quizás tan chuscos, pero es para ilustrar esta tontería, esta falsa llamada ciencia que nos dice que de dos bolas incandescentes explotaron, chocaron y vino vida. Hermanos, de una explosión nunca va a haber un orden. De una explosión va a venir un desorden. Gloria a Dios. Si esta casa aventara una bomba, se haría 1000 pedazos y no hubiera ningún orden. Sin en cambio, nuestro universo no es un desorden, es un orden. Gloria a Dios. Con poquito, mucho que sepamos tan siquiera de lo que es nuestro sistema, nos damos cuenta que hay un orden. Gloria a Dios. ¿Cómo es que este planeta fue configurado para que hubiera vida? Porque si hablamos sobre que hay una atmósfera, ¿no?
Los científicos nos han dicho que hay una atmósfera que nos cubre, es una capa que nos cubre para que no nos llegue la luz ultravioleta y nos destruya completamente. Gloria a Dios, ¿sí? Y hay una capa también que nos permite que nosotros tengamos oxígeno. Gloria a Dios. Pero si nosotros, como los astronautas que van ya, salen de esa capa, ellos necesitan unos trajes especiales, porque si no, no pueden respirar allá arriba, más allá de las nubes, ya no hay ese oxígeno. Gloria a Dios. Entonces, qué perfecto es el orden de la tierra. Gloria a Dios. Qué perfecto es el orden, por ejemplo, de las plantas. Si tú agarras una naranja, la chupas, la partes, la comes, una manzana, para ti es muy común. Pero si tú eres científico o tienes un pariente que es científico, la llevas y dice, a ver, quiero saber qué tiene esta manzana. Y él te va a decir, mira, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Una naranja tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y todas esas que tiene ayudan al cuerpo humano. Gloria a Dios. Por eso desde un principio el Señor dijo en su creación, produzcan, ¿verdad?, árboles con semilla y otros sin semilla y según su género y todo eso. Gloria a Dios. Y después que le dijo al hombre, de esto todos coman. Gloria a Dios. Aún el pez, que tiene harta proteína. Gloria a Dios. Es pura vitamina. Entonces, realmente nosotros nos damos cuenta que venimos de una creación. No venimos de un Big Bang, de una explosión, ¿sí? Pero esa es una falsa llamada ciencia. Dios tiene su ciencia. Ciencia en sí quiere decir conocimiento. Gloria a Dios. Conocimiento. Vamos a Santiago 1:3. Vamos a Santiago 3, porque cuando nosotros leemos esta parte de una ciencia que es falsa, no podemos etiquetar, entonces ya no estudien, porque les van a enseñar ciencia y ahí no, gloria a Dios. No, está hablando aquella ciencia que contradice el conocimiento a Dios. Y si hay una ciencia, una ideología, una doctrina que contradice el no conocer a Dios, es diabólica. Porque el único encargado que no quiere que conozcamos a Dios es el diablo, ¿sí? Y nos ofrece otra cosa. ¿Qué ha hecho, no? Dice, se encontró el evangelio de María Magdalena. Sí, María Magdalena fue esposa de Jesús. Y como el hombre tiene ese morbo de conocer, ¿a poco? Sí, a ver, vamos. Y lo leen más deliciosamente que la leyeran la Biblia. Porque la Biblia te va a decir que tú eres pecador, que te arrepientas. Y ese evangelio es morbo para el ser humano. Entonces hablan más del evangelio de María Magdalena que los evangelios de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Porque estos evangelios que tenemos en nuestras manos nos confrontan, nos dice que somos pecadores y que tenemos que arrepentirnos. Sin en cambio, el otro que dice que María Magdalena fue esposa de Jesús, ¿qué nos está diciendo? Que ese Jesús pues tuvo su esposa, tuvo hijos, tuvo sexualidad, pues entonces no hay problema, ¿verdad? Entonces seguimos, eso sí queremos escuchar, la gente quiere escuchar eso. Pero cuando se habla de un Jesús recto, de un Jesús que aunque no es pecado tener mujer y casarse como Dios manda, pero el Señor Jesús, Él no vino a tener esposa, sino Él vino a cumplir algo que tenía que hacer, nuestra salvación. Y Él se mantuvo santo en todo aspecto. Yo lo creo, yo no viví en ese tiempo, pero yo lo creo que así sucedió. Aleluya, gloria a Dios. Hay cosas que son cuestiones de fe. Vamos a leer Santiago 1:3. Dice así en el nombre de Jesús: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Está mal? A ver, vamos a ver, gloria a Dios. Santiago 3:1, no es. Santiago 3:1.
¿Cuál había dicho? Entonces los dije al revés. Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces acá dice que ningún hombre con sus fuerzas humanas puede domar la lengua. Pero todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, hermanos, el Señor nos ayuda para dominar esa lengua. Gloria a Dios. Sí, porque si nomás leemos esta parte, dice, no, ya ves, entonces se quiere uno justificar cuando dice uno groserías, miente uno la madre, dice, no, pues la Biblia dice que no se puede dominar. No nos quedemos ahí. El Señor dice que debemos ser nuevas criaturas, tener un nuevo nacimiento, gloria a Dios. Aleluya. El Señor no va a exigir más cosas que sepa Él que no se pueden hacer. Si Él nos pide que seamos santos por dentro y por fuera, es porque Él va a estar con nosotros y va a influir en que seamos nuevas criaturas. Pero está hablando de un hombre natural, común, cuando tú no tenías a Cristo, gloria a Dios. Dice 8, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si vamos entendiendo que nuestra boca se ocupe para una sola cosa. Sabemos que lo ocupamos para comer y para tomar agua, pero hablando de lo que hablamos, solamente la ocupemos para hablar cosas positivas, gloria a Dios, para adorar a Dios, para alabar a Cristo, para decir un Dios te bendiga, pero no para maldecir, no para insultar. Dice aquí en el 11, nos pone el ejemplo, dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está hablando que nos comportemos bien, que ya no digamos leperadas, que no insultemos, que no maldigamos, que no mentamos la madre, que no digamos groserías. Es lo que está hablando aquí, que le pidamos a Dios que dome nuestra lengua. Pero en el 14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿De qué está hablando? ¿De qué tipo de sabiduría está hablando? Porque hay algunos hermanitos que no han entendido esta parte y ya piensan que la sabiduría, la terrenal, porque hay sabiduría, mira, ustedes que están aquí, o ustedes dos principalmente, que hacen mantenimiento de albercas, necesitan sabiduría, gloria a Dios, para, dice, esta agua está sucia, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pongamos tanto de tanto más de cloro, a ver, no queda, entonces échale tanto. Necesitan ustedes sabiduría,
esa sabiduría es terrenal porque son para las cosas terrenales, pero no se está significando que esa sabiduría es diabólica. No, la sabiduría terrenal, animal y diabólica, es cuando hay contención, ¿sí? Cuando hay pleito, ¿sí? O sea, no puede ser que alguien, por ejemplo en el caso de mi hermano Ricardo, que es el que conlleva el grupito, y les explica a ustedes como trabajadores, y que esté en contención, en celos, groserías, maldiciones. Pues no, hasta puede uno decir, este está endemoniado, ¿sí? Pero ahora, enojarnos es normal, pero ya a veces sale uno por la tangente, ¿verdad? Gloria a Dios. De nuestra boca salen muchas groserías, insultos, cosas. Entonces, he ahí cuando esa sabiduría que tiene la persona es terrenal, animal y diabólica. ¿Ya se va entendiendo? Dice, está hablando que nosotros guardemos nuestra lengua, ¿verdad? Y nos enseña que como una fuente no puede salir agua sucia, ni salada, ni dulce, sino solamente debe salir un tipo de agua, así también nuestra boca. Y luego dice en el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis y no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Acuérdense cuando hablamos de Pedro, cuando Pedro se le reveló que el bautismo era en el nombre de Jesús. ¿Quién se lo reveló? Dios que estaba en él. Dice que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros, yo en lo particular, tengo sabiduría o me creo tener sabiduría de Dios y digo que lo que yo tengo es de Dios, pero de repente estoy allá afuera, César va pasando, no me doy cuenta, y me estoy peleando con alguien y me insulta y yo ya le hago así o hago otra cosa. Entonces esta sabiduría que tiene este hermano no es de Dios. Esta sabiduría que tiene este hermano es animal, terrenal y diabólica. Porque si tuviera el Espíritu Santo me redargulliría. A lo mejor tendría yo el impulso de hacerlo, pero el Espíritu Santo que está en mí me hablaría a mi conciencia y a mi vida y diría no. Gloria a Dios. Porque todos venimos del pecado, todos sabemos hacer cosas, ademanes, señales obscenas, groserías, mentar madre, no nos dejamos. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos da a otro tipo de sabiduría. Es más, hasta el de albur es una sabiduría. ¿Sí? El de alburero es una sabiduría, pero no viene de Dios, es animal, es terrenal y es diabólica. Entonces, el Espíritu Santo que tenemos ahora nosotros los hijos de Dios, y si estamos en conexión con Él y tenemos, como decía yo el otro día, el Wi-Fi alineado, Él no va a poder dejarnos que lo hagamos. Vamos quizás a tener el impulso, pero como tenemos esa antenita de Dios, dice no. Y como que ya queremos salirnos de nuestras casillas y dice no. Gloria a Dios. Sí. O sea, yo no puedo hacer con mis amigos, que antes yo lo hacía yo, y hacerles así, cuernos, como un saludo, ¿no? Y sacar la lengua y tomar la foto. No. ¿Por qué? Porque ya tengo la sabiduría de Dios. Antes tenía yo la sabiduría animal, terrenal y diabólica, gloria a Dios, un conocimiento. Si tú miras todo, la gente que está ahí en Facebook, gente inconversa, es más, el problema es que esta gente entre comillas cristiana que hace eso y se toma fotos y ese es su saludito ahora, sacar la lengua de lado y hacer esto. Imagínate esto es una invocación al diablo. Sacada la lengua quiere decir posesión demoníaca.
pero nomás porque lo ven, lo repiten. Es como una invocación a Satanás, como una adoración al diablo. Lo miraron las chavitas, ¿verdad? O hacen esto, ya, ahora ya cambiaron, ya no hacen claramente esto, ahora hacen los dos dedos, ¿verdad? Pero es lo mismo. Decían los viejitos, es la misma gata pero revolcada, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo, es símbolo. Mira, ahí está el cabrio, ¿verdad? Ahí está el cabrio, mira, es el diablo, ¿verdad? Como un becerro. Ahí está. Es el saludo satánico, ¿verdad? Muchos dicen, ¿cómo estás? Amor y paz, ¿no? Según amor y paz. Pero esto no. Ese es saludo del macho cabrio. Otra ocasión que vengas te voy a enseñar cómo el Baphomet, el macho cabrio de Méndez, el diablo, está una estatua allá en Estados Unidos y está haciendo así. ¿Sí? Tremendo. Entonces, dice ahí, pero si tenéis celos y amargos, en el 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, tú me puedes decir que eres cristiano, tú me puedes decir que lees la Biblia, tú me puedes decir que cantas alabanzas, pero si andas peleándote con todo el mundo, andas de malas, andas mentando madres, andas haciendo cosas, diciendo cosas, señales obscenas con la mano, adiós mamacita, lo que sea, no es de Dios. Tu conocimiento no es de Dios, tu conocimiento es primeramente, dice, terrenal, animal y diabólico. Tremendo, ¿no? Entonces dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Se está refiriendo a esta sabiduría que pretendemos tener, pero nos comportamos de otra manera. Acá levantamos las manos, cantamos aleluya, lloramos, pero andamos peleándonos con medio mundo, ¿verdad? Ya nos andamos quitando la herencia, ya nos andamos, no, esto, lo otro, es que se me cae regorda, no, es que no, que se vaya, si ya vienen yo no voy, pero estuvo en el culto adorando y llorando. Esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica. No se está refiriendo a la sabiduría, por ejemplo, de ser un arquitecto, de ser un contador, de ser un abogado, de ser un doctor, de ser un científico que hace vacunas, que crea medicinas. No está refiriendo a esa sabiduría o esa ciencia, está refiriendo a esta parte. Gloria a Dios. Porque luego se ha malinterpretado diciendo, no, entonces ya la gente no debe estudiar, porque si estudia esa sabiduría como es terrenal, pues es animal y diabólica. O sea, nos falta mucho conocimiento para escudriñar. No con eso quiere decir que ya soy el sabio, pero ciertas cositas Dios nos las revela y las tenemos que compartir. Gloria a Dios. Leemos desde el 14, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos, incontención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, donde hay esos celos, o sea, hay diferentes tipos de celos. Jesús tuvo celo. Dice la Escritura que él miró que el templo estaba usándose como para ganancias exageradas. Y dice, el celo de tu casa me consume, gloria a Dios. O sea, es algo normal. Tú también como esposo, como esposa, vas a tener celos quizás hacia tu pareja. Pero ya cuando ya le aventaste una cachetada, ya la pateaste, le rompiste la nariz, lárgate, ten tus cosas, entonces ya es un celo diabólico. Gloria a Dios. Ya es un celo terrenal, animal. No, o sea, hay parte que sí, todos tenemos celos, pero no unos celos destructivos, no unos celos que sean diabólicos, ¿sí? Dice, porque donde hay celos y contención, y ahí hay perturbación y toda obra perversa. Dice en el 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, esa sabiduría que viene de lo alto nos debe mantener pacíficos, amables, benignos, llenos de misericordia, llenos de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, para que la gente diga, como se dice, ¿verdad? Él es un varón de Dios. Él es un siervo del Altísimo. Pero hoy muchos se autoproclaman siervos del Altísimo y realmente vienen a ser como siervos del diablo, porque su comportamiento es tremendo. Estaba escuchando sobre hermano, me gusta mucho escuchar predicaciones de David Wilkerson, el que Dios lo usó para rescatar a Nicky Cruz allá en Nueva York. El hermano ya partió con el Señor, pero él hablaba sobre ello. Él hablaba sobre que los ministerios, o sea, no puede ser un predicador sin oración, dice. O sea, tiene que haber oración para que venga una predicación y fluya el conocimiento y el Espíritu de Dios. Dice, un predicador que no ora realmente está vacío, no tiene nada. Todo ministerio, dice, debe de empezar siempre con oración, gloria a Dios. ¿Sí? Entonces él hablaba porque era un viejito que tenía mucho tiempo y él viajó por todo el mundo predicando el evangelio y tuvo varias gente que se iba, que conocía y que llegaban a pedirle orientación y habían hombres, pastores que estaban acá predicando, pero cuando llegaba a su casa les pegaba a su esposa, les insultaba a su esposa, les golpeaba, les decía insultos. Entonces, esa sabiduría que él tiene no desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Mas la sabiduría que nosotros debemos tener debe ser de lo alto, primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen como la paz. Entonces vemos sabiduría animal, terrenal y diabólica, pero también sabiduría de lo alto que se basa en nuestro comportamiento. Primera carta de Corintios 12:8. Primera carta de Corintios 12:8. Y aquí en Primera de Corintios nos habla sobre que Dios da dones, ¿verdad? Acuérdense que da dones, don de lenguas desconocidas, pero también el Señor dice que también hay don de interpretación de lenguas. Por ejemplo, si alguien aquí está hablando en algunas lenguas y si Dios permite que alguien de ustedes les dé la interpretación, por ejemplo, yo estoy hablando en lenguas, un ejemplo, se levanta César y dice, y empieza a hablar en español lo que yo estoy diciendo. Y cada vez que yo hablo una palabra en lengua, él se levanta y habla en español. Y los demás ahora entienden lo que yo estoy hablando. Gloria a Dios. Entonces, ese es un don también. Igual Pablo dice que el que tenga don de lenguas, pídele a Dios poderlas interpretar. Gloria a Dios. Entonces, aquí dice, primera carta a Corintios 12:8, dice, porque esta es dada por el Espíritu, como palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. O sea, entre los dones también hay don de sabiduría y también don de ciencia. Acuérdate que ciencia significa como conocimiento. Gloria a Dios, conocimiento. Dios nos da conocimiento, es un don. Pero no se habla solamente de una sabiduría terrenal, sino de una sabiduría celestial, para encontrar aquello oculto que quizás de repente no se nos ha revelado. Gloria a Dios. Dios nos da palabra de ciencia. ¿Se acuerdan de esta escena
cuando llegan con Natanael y dicen, hemos llegado, hemos encontrado a Cristo, que será este el Mesías. Y ya llega y dice, viene y dice, he aquí un verdadero israelita. Entonces este hombre dice, oh, en verdad sí eres. Dice, ¿creíste porque te dije? Si yo te vi allá, dice, desde donde estabas, ¿verdad? Allá, desde ahí te vi. Dice, cosas más grandes mirarás. Eso se refiere al don de ciencia. Gloria a Dios, aleluya. Al don de ciencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, es hermoso servir a un Dios vivo. Es hermoso servir a un Dios que no está muerto. Había un ateo, científico, no científico en el aspecto de inventar cosas como medicinas, pero que tenía ciencia de esta animal terrenal mónica, que él decía que Jesús estaba muerto. Nietzsche, se apellida Nietzsche, bueno, ya se murió. Y él decía, Jesús está muerto, Dios está muerto. Y ahora dicen, Nietzsche está muerto, Jesús está vivo. Gloria a Dios, ¿te das cuenta? ¿Cómo? Bendito sea el nombre de Jesús. O sea, él murió y se acabó esa historia. Sin embargo, Jesús sigue viviendo. Entonces, el cristianismo no es una religión más. No, el cristianismo es algo más tremendo, gloria a Dios. El cristianismo es tener un encuentro con aquel que hizo el sol, las estrellas y todas las cosas. Los que han tenido oportunidad de ir al mar, qué tremendo, ¿verdad? Hasta como que espanta la inmensidad. Los que han ido a las montañas grandes, cómo sopla el viento. Apenas estaba mirando en noticias, creo que en Veracruz, no sé qué, hubo como un tornado, algo así. Es tremendo. Todo eso lo hace Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cómo sopla el viento, que hasta a veces te quiere tirar en algunos lugares, ¿no? El viento es Dios. Pues ya va a llover. Se empieza a nublar, ¿verdad? Se empieza a nublar, empiezan a caer gotitas. Ya va a llover, sí, ya va a llover. Y empieza a caer el agua. Ya está lloviendo. Dios, aleluya, está haciendo la lluvia. Granizo. Dios. Amén. Y de repente sale un arco iris, ¿no? ¿Qué decimos? Ya no va a llover. ¿Sí o no? Ya no va a llover. Empieza ya nomás a llover poquito. Ya no. Es que se venía una fuerte lluvia, pero ya salió el arco iris, ya no va a llover. ¿Por qué la gente dice eso? Porque eso se basa cuando Noé, Dios envió un diluvio, estuvo Noé y le dijo a Noé Dios que hiciera un arca, porque Dios iba a inundar la tierra, toda la tierra. 40 días y 40 noches llovió y se inundó la tierra, pero Noé sobrevivió junto con sus familias y junto con animales que Dios le dijo. Cuando terminó todo eso y bajó el agua, Dios le dijo a Noé, hizo un pacto y le dijo, ya no voy a destruir la tierra con agua. Dice, y este es mi pacto, que mirarás mi arco en las nubes. Entonces cada vez que el agua ya no llueve como se veía que iba a llover, sale un arco iris, que los científicos dicen, pues es la reflexión de la luz entre agua, ¿cómo dice? Como cubitos de hielo, y no, ahí le busca, ¿no? Yo de eso casi no sé. Pero eso es lo que dicen los científicos. Pero la Biblia nos enseña que cuando sale el arco es Dios mismo como testimonio de que Dios ya no va a destruir el mundo con agua. Gloria a Dios. Empezó con Noé. Dice, verás mi arco en las nubes y te acordarás y sabrás que ese es el pacto, que no destruiré. Bueno, con ese Dios tenemos una comunión, o debemos tener, o Cristo quiere que tengamos, gloria a Dios. Aleluya. Tremendo. Varios hombres de la antigüedad lo tuvieron, como Daniel. Dios le dio ciencia, sabiduría, gloria a Dios, pero no era una falsa llamada ciencia.
No, era una ciencia de Dios. Aleluya. Dice Romanos 11:13. Vamos a leer, vaya. Gloria a Dios. Romanos 11:13. Vamos entendiéndolo como, mira, la ciencia de Dios y su sabiduría. Dice Romanos 11:13, dice, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Le hablaba a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Los que no eran de Israel, los que no eran del pueblo de Dios. Gentiles como los griegos, como nosotros somos considerados gentiles porque no somos de Israel. Dice, porque si en el 14, porque si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, hacer salvos algunos de ellos. Pablo sí era judío, sí era de Israel. Entonces, cuando Pablo empezaba a predicar a los gentiles, los de Israel se enojaban. Dice, ¿cómo no querían que los gentiles que no eran Israel tuvieran bendición del Dios de Israel? Es más, cuando todavía estaba Jesús en carne, llegó una mujer a pedir un milagro, pero no era gentil, era de otra nación, pero ella había escuchado de la fama de Jesús y dijo, yo voy por mi milagro. Y ella quería y dice, no, mujer. Pero Jesús solamente tratando con ella. Dice, no es bueno tomar del pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Porque era gentil. Dice, bueno, pero también los siervos, ¿verdad?, comen de las migajas que caen de las mesas de los amos. Oh, mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Gloria a Dios. Y entonces realmente los judíos se enojaban. No querían que otros tuvieran esa bendición. Por eso dice aquí 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Porque si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ahora, pongan atención aquí, espero lo entiendan rápidamente. Israel se le reconoce como el olivo original. El olivo original. Ves que hay plantas que se parecen, por ejemplo, al cilantro y no hay cilantro. Y así varias plantas se parecen, pero una es la original, el verdadero cilantro, otro no. Entonces también hay plantas silvestres y plantas originales. Entonces a Israel se le conoce como el olivo original, gloria a Dios. Y a los gentiles como olivo silvestre, que nomás crece así. Dice en el 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Cuáles ramas fueron desgajadas? Los que no creyeron en Jesús, los que no aceptaron a Jesús, no aceptaron su evangelio. Ellos eran olivo original, como los fariseos y seduceos. Ellos eran el olivo original, pero no creyeron y fueron desgajadas. Dice, porque si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Amén. Entonces pongamos atención aquí. Aquí hay un olivo original y un olivo silvestre. El olivo original, los fariseos y seduceos y todos aquellos que rechazaron a Jesús, por rechazar fueron desgajados sus ramas. Y nosotros, siendo olivo silvestre, fuimos también desgajados, pero injertados en el buen olivo. Y ya que fuimos injertados,
entonces también participamos de toda la nutrición que tenía la raíz. Recibimos vida, toda esa bendición. Jesús, Dios, hizo un mandamiento, dice a Israel: todo aquel que lo bendijera será bendito, pero si lo maldijeran, el que lo maldijera será maldito. Entonces eso nomás le correspondía a Israel. Pero nosotros, siendo olivos silvestres, fuimos encajados en el olivo original. Entonces también nosotros, si nos maldicen, la maldición va para ellos, pero si nos bendicen, la bendición va para ellos. No éramos olivo original, éramos gentiles, pero fuimos injertados. Eso se llama sabiduría de Dios. Muchos no comprenden esto. Dice en 17: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Cuando dice que somos participantes de la raíz y de la rica savia del olivo, es de todas las bendiciones que le tocaba a Israel. Ahora a nosotros nos toca, gloria a Dios. Participamos de ello porque ya estamos injertados en el olivo original. Dice en el 18, pero nos advierte en el 18: no te jactes. ¿Qué cosa es no jactarte? No te creas mucho, no te ensoberbezcas, no te creas el uyuyuy, ¿verdad? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios, vuelve a decir en el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, ya estamos en el buen olivo, ya somos parte de Israel, no éramos. Pero si nos volvemos a ensoberbecer, nos sentimos los suyuyuy, nos sentimos nadie como nosotros, nos pueden volver a desgajar. Gloria a Dios, es lo que está diciendo aquí. Mira, en el 21 dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. O sea, aquellos israelitas, si vuelven a recapacitar y creen en el Mesías, que ya habían sido desgajados, van a volver a ser injertados para las promesas. Gloria a Dios, qué hermoso. Esto es ciencia, esto es sabiduría, entendimiento de Dios. No es terrenal, no es animal, no es diabólica. 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Luego dice en el 29, mira qué bonito, en el 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Por ejemplo, César, Dios te ha llamado, tú tienes un llamamiento, primeramente para la salvación, ¿sí? Y Dios no te va a quitar ese llamamiento. Dios te ha llamado.
Desde allá, desde tu pueblo, empezaste a conocer el Evangelio. ¿Cómo puede ser que llegaste para acá y otra vez encontraste el Evangelio? Gloria a Dios. Porque Dios tiene un llamado. Y si tú te fueras a Estados Unidos o donde tú quieras irte, huyendo, queriendo huir del Evangelio, allí te van a volver a hablar de Cristo. Porque tú tienes un llamamiento. Ese llamamiento no se clausura, ese llamamiento no se quita. Dios te va a llamar hasta el último. Ya consta de ti que tú lo rechaces o lo aceptes. Gloria a Dios. Así también los dones. Si Dios a mí me da un don de hacer milagros, aunque yo peque, ese don no se va a acabar, porque esos dones no se quitan. Dice, porque son irrevocables, son los dones. No me los van a quitar. Por eso muchos se confían. Dice, pues yo oro y son sanados, pero andan pecando. O sea, el hecho de que ellos oren y sanen a la gente no quiere decir que ellos están bien con Dios, sino es la misericordia de Dios para con otros que sean sanados y que conozcan de Dios. Por eso dice la Escritura, dice, muchos me dirán en aquel día, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿Echamos fuera demonios en tu nombre? Y el Señor les dirá, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque pecaron, pero el don quedó. Gloria a Dios, Dios es sabio. Muchos pueden decir, bueno, si peca, pues que le quite el don, ¿no? No, Dios se lo deja. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Porque Él sabe que va a ayudar a otros, y por otros van a ser salvos por medio de Él, aunque Él ya esté perdido, porque se ha confiado. Muchos dicen, no, pues si estuviera mal no me bendeciría Dios, mira, tengo un buen trabajo, ya me subieron de salario. Se basan en eso. No, se deben basar en su interior. ¿Cómo están? ¿Cuál es su pensamiento hacia Dios? O nomás su pensamiento es en riqueza, su pensamiento es en mujeres, su pensamiento es que ya quieren ir a los bailes, su pensamiento es que dice, ya esto, aunque sea malo, dice, es bueno, es bueno, es bueno. ¿Qué dice la Escritura? Ay de aquel que a lo malo le dice bueno. A muchos pastores que han crecido, tienen yates, aviones privados, casas grandes, valuadas en millones de dólares. Dicen, yo soy el gran evangelista, el gran apóstol. Se les ha olvidado. Y la gente sigue cayendo a los pies de Cristo por su palabra, por su predicación de este hombre. Y este cree, dice, estoy bien con Dios, Dios me ha bendecido, pero él ya está fuera. Es algo que debemos nosotros tener en cuenta. Porque el hecho de que yo le hable a una persona y se convierta no quiere decir que yo esté bien con Dios. Ahí se enciende un foco rojo de alerta, gloria a Dios. Y muchos ellos, no, es que si no estuviera Dios conmigo, no tuviera ese avión privado. Si no estuviera Dios conmigo, no hubiera yo estrenado. Mira, me regalaron un WB y no sé qué. Ese no es señal de que están bien con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios dice que un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Dice, ¿quién habitará? ¿Quién estará con el Altísimo? Limpio de manos, ¿verdad? Y limpio de corazón, gloria a Dios. Y que tiembla a mi palabra, dice. Es entonces, sí, podremos decir que sí está con Dios, gloria a Dios. Entonces hay diferentes evangelios, diferentes llamadas ciencias cristianas, pero no es la correcta. Amén. Dice aquí, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Porque como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen como misericordia. Porque Dios, imagínate aquí como dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Es cuando se te bota el cassette, se te bota la cabeza, dices, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que Dios haga eso? Dice,
Lee el 32, César, duro. Dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. muchos a veces son desobedientes porque así Dios permitió que estén. Porque a veces cuando uno desobedece cae uno en actos malos. Y cuando ya estamos en esos actos malos, ¿qué hacemos? Dios mío, ayúdame. ¿Verdad? Si salgo de esta, ya me voy a portar bien. Y órale. Más que otros vuelven a recidir. Se les olvida, ¿verdad? Se les olvida de lo prometido que le dijeron a Dios. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y luego, ¿cómo expresa en el 33, hermano Rica? ¿Cómo expresa? La gente, cristianos o no cristianos, dicen, no, esto es una locura, ¿cómo puede ser? Hay una parte, hermanos, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto de la esclavitud y le manda a Moisés y le dice, ve y dile que deje a mi pueblo. Dice, pero tranquilo, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O llama a los profetas y dice, ve y diles, no te van a escuchar. Diría yo, ¿qué caso tiene entonces, Señor? ¿Para qué me envías si no me van a hacer caso? ¿Estás jugando o qué pasa? Él tiene una sabiduría que nuestra mente según la creemos que está grande, pero realmente es menos que un granito de arena del mar. No. Job, ¿qué dijo, verdad? Se enojó en una forma con Dios. Dice, ¿dónde estaría la silla de Dios para ir y preguntarle por qué está pasando esto? Y baja Dios y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Pues luego cayó de espaldas, ¿no? A ver, dice, a ver, tú que me estás diciendo que lo que te está sucediendo no tiene ningún propósito, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba el mundo? Imagínate, el mundo, no solamente la tierra, sino el mundo, todo el universo, todas las constelaciones, las Pléyades, todo el universo, planetas, soles, vías lácteas, estrellas, nebulosas, Osa Menor, Osa, ¿verdad? Todas las estrellas. O sea, ¿crees que lo que te está sucediendo yo no lo tengo en control? ¿Crees que yo soy un tonto, no soy Dios? ¿Cómo se presentaba Dios con Abraham? Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Cómo? El Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Esto nos ayuda a comprender, hermanos, si a veces nosotros nos encontramos en una situación que creemos que quizás hasta pensamos Dios no existe, porque mira en mi situación que estoy. No, que dice, oh profundidades de la riqueza de sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Gloria a Dios. Dice en el 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pregunta, hermano, pregunta, ¿cómo dice? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Job no entendía la mente del Señor. Muchos no entendían la mente del Señor. Elías no entendía la mente del Señor. Dice, solamente he quedado yo, Señor, de tus profetas. Y dice el Señor, no, yo me he reservado 7,000 rodillas que no han doblado a Baal. Y él sentía que era el único, gloria a Dios. A lo mejor también tú, ¿verdad? No comprendemos la mente del Señor, gloria a Dios. Podemos instruirle a Él, Señor, mejor haz de así. Si no hemos podido conllevar nuestra vida, gloria a Dios. Si necesitamos de Él para que nos guíe, ¿cómo podemos nosotros instruirle a Él? De verdad que Dios muchas veces ha tenido paciencia con el ser humano, gloria a Dios, porque si no ya nos hubiera destruido, porque es una falta de respeto.
Aleluya. ¿Eh? Es como si alguien llegara ahí con mi hermano que él, o con ustedes, no sabe nada de albercas y ya le está queriendo decir mejor así, mejor así. Oye, párale. Tú no sabes, no fuiste a ningún curso. Tú mira, no sabes de esto, no sabes de válvulas, no sabes de pH, de todo eso. No sabes. Ahora ya me quieres decir que no, espérate. Te toca primero aprender. Gloria a Dios. Pero nosotros como seres humanos nos hostiga y dice, no, ¿sabes qué? Mejor ya vete. No hay trabajo para ti. Muchas veces así somos con Dios. Por eso dice, ¿por quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Su nombre, hermanos. Hermanos, yo me gozo de conocer ese Dios. Yo me gozo, hermanos, de predicar ese Dios. Yo me gozo de que sé que ese Dios, cuando yo pensaba que Él no me amaba y cuando ni en cuenta le tenía yo a Él sí me estaba mirando. Gloria a Dios. Y Él me guardó. Porque sabemos que yo voy a morir un día igual que tú. Pero iban a ver, estuve a punto de morir prematuramente. Gloria a Dios. Pero en su sabiduría y su gran inteligencia, Él me guardó en su mano. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Ahora lo comprendo. Aleluya, gloria a Dios. Ahora lo comprendo. Muchas veces estuve a punto de morir cuando me caí del columpio. Cuando el columpio hacía así, mira, hacía así, casi iba a dar la vuelta, que uno de mis hermanos me estaba haciendo. Y yo le dije, oye, párale o me suelto. Dije, a lo mejor lo convenzo y deja. Y estaba yo así, el columpio estaba así. Y se me durmieron mis manos y me solté y fui a dar hasta por allá. Salí volando y caí. Mi hermano fue a recogerme, uno de mis hermanos fue a recogerme. No respiraba. Yo me acuerdo que veía, estaba yo como desmayado, pero no podía responder. Dice mi hermano, me cuenta que él dice, como que algo le dijo, no escucho una voz, pero como que algo le dijo, echa el aire en la boca. Y él agarró con su boca y que me echa aire, pero me salió por la nariz. Y otra vez como que algo le dice, ahora echa el aire, pero tápale la nariz. Entonces me echó aire en la boca, me tapó la nariz, y es cuando mis pulmones otra vez se inflaron y hice... No era mi tiempo, gloria a Dios. Cuando me quería dar como un paro cardíaco de niño y que sentí yo ansias y que me daba taquicardia y me empezaba a pulsar mi corazón, no era mi tiempo, gloria a Dios, aleluya. Pero se vino con todo. Grande es su sabiduría, aleluya, gloria a Dios. Yo puedo decir ahora, Señor, ¿por qué a mi edad no me he casado, no tengo hijos? ¿Por qué? ¿Le puedo aconsejar a Dios? A lo mejor Él no me lo ha dicho, pero Él sabe por qué. Aleluya y gloria a Dios. Y si Él lo decidió así y Él lo permitió, está bien hecho. Gloria a Dios. Yo no entiendo. Yo soy un bebé al lado de Él. Gloria a Dios. Yo no comprendo. Amén. Daniel 1:17. Daniel 1:17. Y así yo pongo mi vida, yo pongo mi testimonio, mis ideas, lo que vivo. Pero igual tú, escudriña. Cuando vas a tu casa después del culto, analiza esta predicación. Gloria a Dios. Y vas a ir conociendo a ese Dios vivo. Ya no lo tengas como una religión más. Ya, mi religión es evangélica cristiana. No. Cuando tú oras, su oído del Señor, del Dios vivo, te escucha. Gloria a Dios. Daniel 1:17. Sabemos que estos muchachos fueron, un día llegó el rey de Babilonia a conquistar Israel y sacó oro, tesoros y todo eso, pero también llevó cautivo como presos a jóvenes para su reino, y entre ellos era Daniel. Dice Daniel 1:17, dice, a estos 4 muchachos era Daniel, Sadrach, Mesac y Abednego. Eran 4. Pero eran 4 que adoraban a Dios y le servían de todo corazón. No eran cualquiera agustines, no. Eran muchachos jóvenes que eran rectos, gloria a Dios. Por lo cual dice, a estos 4 muchachos, ¿quién? Dios
les dio conocimiento, conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Esa es la verdadera ciencia. Aleluya. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y nadie tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y Daniel tuvo, como dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. 12:4, Daniel 12:4, vamos a ver qué nos dice ahí. Recuerda que estamos en la falsamente llamada ciencia. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, Dios le está hablando a Daniel, se le está dando revelación a Daniel. Dice, pero tú, Daniel, cierra estas palabras, porque hay algunas cosas que no debería de decir Daniel, otras cosas sí deberá dejarlas escritas. Dice, pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay algunas cosas que no fueron reveladas, fueron selladas. Hasta el tiempo del fin van a ser reveladas. Después del punto dice, aquí es algo profético, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. O sea, cuando esas cosas van a suceder y cuando esas cosas van a ser reveladas, no dio el año ni el mes, pero dio una señal. En ese tiempo, cuando va a ser revelado y cuando sucedan esas cosas, va a haber esto. ¿Qué va a haber? Muchos correrán de aquí para allá. En el tiempo de Daniel no volaban. En el tiempo de Daniel no caminaban en coches, ¿verdad? No habían aviones. Entonces, a eso se refiere, dice, muchos correrán de aquí para allá. Muchos viajarán de aquí para allá. Dice, y la ciencia se aumentará. Gloria a Dios. Yo creo que nos ha tocado a nosotros vivir un tiempo tremendo. Yo creo que nos está tocando vivir un tiempo de cumplimientos proféticos. Gloria a Dios. Yo recuerdo, luego he platicado con mi hermano, que me acuerdo cuando los discos que se ponían en el tocadiscos eran unos discos negros. Tú no recuerdas, ¿verdad? Imagínate. Entonces ya tenemos recorrido. Unos discos negros así grandes. Primero, luego hay unos chiquitos, ¿verdad? Traía un canto de un lado y un canto del otro. O a veces dos. Pero habían otros negros así, de vinilo, decían negros, que traen creo que 5 y 5, ¿verdad? Algo así. Lado B, lado A. En unos tocadiscos, gloria a Dios. Me acuerdo mi papá por ahí, creo que le pagaron de trabajo, le dieron un tocadiscos, un verdecito, ¿verdad? Portátil, con pilas. Y creo que le dieron un disco para que lo probara. Era el de la langosta, ¿verdad? Langosta. Ya teníamos nuestro tocadiscos. Ya, mira, tocadiscos, qué tremendo. Para ese tiempo. ¿Ahora qué? Ahora ya hay las memorias. Ahora ya hay teléfonos que retratan. ¿Cuánto te ibas a pensar que iba a haber esto? Cuando el disco era así, y tocadiscos con la agujita, y ahí. Entonces, ¿qué? La ciencia ha aumentado. Después del disco, ese grandote, vino la cinta. Tú todavía no te acuerdas tampoco del cassette. El cassette, bueno, imagínate. Ya, pero estabas muy niñito, ¿no? El cassette. ¿Sí? Y luego cuando ya las películas, que eran las betas en unos cartuchitos de cinta, y luego las VHS, y luego ya la película en disco, en CD, en DVD. Y ahora ya tenemos el internet. ¿Quién iba a pensar que nosotros podemos estar transmitiendo ahorita hasta Japón, podemos estar transmitiendo a España, podemos estar transmitiendo a China? ¿Quién iba a pensar eso antes? Eso nada más lo tenían antes la NASA, ¿verdad? Antes nomás lo tenían eso las fuerzas aéreas, y eso todo medio vago, ¿verdad? Por medio de algunos, ¿cómo se le nombran? Se me fue aquí,
¿verdad? Que tenían unas pantallitas y miraban así, mira, un puntito, ¿verdad? Dice, no, está cruzando el Océano Pacífico, solamente así. Pero ahora no, ahora ya hay aviones que pueden tener el video, la cámara de video, van mirando las caras y todo. Tremendo, gloria a Dios. Entonces, es lo que hablaba Daniel, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, dando a entender, muchos viajarán de aquí para allá. Le habló en su idioma, porque si le hubiera dicho muchos volarán, dice, ¿qué? ¿Serán pájaros? Dice, muchos correrán de aquí para allá, muchos viajarán. Por ejemplo, ahorita de la pandemia, los aviones van a China a traer insumos como mascarillas, como cosas de esas, y regresan. Son muchas horas, gloria a Dios. China, por ejemplo, ahorita es de noche acá, allá es de día. O sea, son muchos kilómetros, tienen que hacer varias pausas, van varios pilotos para que en los que duermen uno, otros van volando, gloria a Dios. Antes no. Los que vinieron a conquistar América vinieron en unas carabelas, en unos barcos, y tardaron mucho tiempo, gloria a Dios. Días. Ahora son horas en viajes, ¿verdad? No se dicen en días, son horas. Aleluya. Entonces realmente la ciencia ha aumentado. Gloria a Dios, ha aumentado. Isaías 47:6. Isaías 47:6. Isaías 47:6. Me enojé contra mi pueblo, profané mi heredad y los entregué en tu mano. No les tuviste compasión sobre el anciano, agravaste mucho tu yugo. Dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Le está hablando a esa nación que había pecado, le está hablando a una nación que había hecho lo incorrecto, pero le toma el título de señora, o sea, de una nación. Dice, en el 7 dice, dijiste, para siempre seré señora, y no has pensado en esto, ni te acordaste de tu postrimería. Cuando dice por siempre seré señora, como habla de una nación, entonces puede ser siempre seré señor, el que manda, ¿no? Entonces aquí señora, la que manda. En el 8 dice, oye pues ahora esto, mujer voluptuosa, tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón, yo soy, y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda, ni conoceré orfandad. Estas dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrá sobre ti, a pesar de toda la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos. O sea, ella pensaba, esa ciudad, ese país, ese pueblo, dice, no va a pasar nada. Es más, yo creo, aunque no lo estoy seguro, pero sabiendo y conociendo un poco la cultura mexicana, te apuesto que muchos, cuando supieron del virus, empezaron a comprar algunos amuletos. Algunos fueron a ver a brujos para una limpia, para que no les diera esto del virus. No caían de rodillas ante el Señor y decían, Señor, protégenos. Sin en cambio nosotros, ¿qué decíamos? Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará. Pero ¿qué dice? Por cuanto pusiste en mí tu amor, tenemos que amarlo, tenemos que estar viviendo bajo él, entonces va a funcionar esa protección. Entonces esta mujer o este pueblo, esta nación, no tenía confianza en Dios, sino en sus hechicerías, en sus ciencias y artes mágicas, porque son falsas. Gloria a Dios. Hay dos poderes, hermano. Uno el reino de la luz y otro el reino de las tinieblas. En las tinieblas se le nombra lo falso, y el reino de la luz, que es de Jesucristo, es el verdadero. Por eso él dijo, yo soy camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios. Otra ciencia que es en contra de Dios es falsa. Gloria a Dios. Dice 9, estas cosas, dos cosas te vendrán de repente, en un mismo día, orfandad y viudez, en toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve,
Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Ahí está, lo muestra. Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. O sea, puedo hacer lo que yo quiera, no sabiendo que Dios estaba mirando. Pero él tenía paciencia. Pero llegó el juicio, ¿verdad? Nadie me ve. Dice, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Esa ciencia de esta nación es falsa, llamada ciencia. Gloria a Dios. No la ciencia de los médicos que ocupan, ¿verdad? Como por ejemplo apenas operaron a mi sobrina, ¿verdad? Esa es una ciencia médica que es buena, gloria a Dios, aleluya. Pero esta era de artes mágicas, ¿verdad? De conjuros, de que algunas especies aromáticas, y que el humo del tabaco, y que el alcohol, y que un muñequito, y que alfileres. Es una ciencia, pero no de Dios, es falsa, gloria a Dios. Dice, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste desde tu juventud. ¿Quién podrás mejorarte? Quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí que serán como tamo, fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre la cual se sienten. Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud. Cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Gloria a Dios. Vamos a leer un último texto en dos. Eclesiastés 2:26 y Proverbios 22:12. Eclesiastés 2:26 y Proverbios 22:12. Puedes buscarlos los dos, ahí separas un poquito para que ya los tengas y ahorita los leemos. ¿Ven? Eclesiastés 2:26 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría. ¿Ven? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Pues ya sabemos qué tipo de ciencia, ¿no? Ciencia de Dios. No como la otra que tenía ciencia, pero para ella y no para con Dios. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Gloria a Dios. Entonces, Dios nos da sabiduría, ciencia y gozo. Si tú quieres sabiduría y ciencia, que sea de parte de Dios. Hay muchos libros que tú puedes encontrar en la librería que hablan de ciencia, pero viene de una ciencia no de Dios. Entonces es falsa. Gloria a Dios. Proverbios 22:12 dice así: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Leemos juntos: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Gloria a Dios. Dios vela aún por la ciencia, que es buena para ayudarnos. Gloria a Dios. Es más, hay muchos médicos, la gran mayoría, porque también hay médicos ateos que no creen en Dios, pero la gran mayoría de médicos, cuando ellos van a entrar en una cirugía, según su religión, ¿verdad?, ya sea un ídolo o algo, pero van y se persignan y hacen una pequeña oración. Y cuando ya los personas que van por su enfermo, ay, gracias doctor, y dices, no, dice, nosotros nomás somos doctores, denle gracias a Dios. Aleluya.
porque de Él viene la sabiduría y el entendimiento. Amén. De Él. Por eso dice, los ojos de Jehová velan por la ciencia. ¿Qué significa velar por la ciencia? Que Dios tiene cuidado de esa ciencia para bien principalmente de sus hijos. Dios lo puede hacer sin medicina y sin inyecciones, sin pastillas, pero Dios también permite de ese modo. Gloria a Dios. Dios lo permite, la Biblia enseña. También Dios lo permite. Una parte habla que un siervo de Dios estaba enfermo y se le dijo que se pusiera una cataplasma de higos en esa parte enferma. Dios lo pudo haber dicho, solamente se sanado ya, pero ocupó ese tipo. Pero vino ¿de dónde? De la ciencia de Dios. No vino de la ciencia de los hechiceros. No, nosotros que venga de la ciencia de Dios. Es mejor ir a ver al médico cuando te salen como chinguiñas, porque rápidamente la gente dice, échate humo de cigarro, límpiate con un huevo, te dio mal aire, ¿verdad? Así dicen. Tenemos esa costumbre desde pequeños, ¿verdad? No, te dio mal aire, mira, chinguiñoso. Ve a comprar un cigarro y date hecho. Un huevo, un poco, ahí hay un pirul, corta un poco de pirul. Es mejor ir a ver un médico y dice, bueno, tienes una infección en los ojos, cómprate estas gotas, cada 4, cada 8 horas, aplícatelas, lávate con agua, ¿verdad? Tibia, y vienes de 8 días para ver cómo está. Esa es una mejor ciencia, gloria a Dios, que no la otra ciencia de artes mágicas, que con el cigarro, el humo del cigarro, imagínate, te va a infectar más el ojo, o el huevo. ¿Qué poder puede tener un huevo? Y a algunos se les quita. Por eso a veces ya lo creen, pero es ahí obra el espíritu negro de la oscuridad. Gloria a Dios. Ahora Dios, sabemos, Jesús nos los ha enseñado, y hoy en nuestros días hemos mirado que también Dios sigue haciendo milagros con una oración. La Escritura dice, ungiremos con aceite, oraremos con fe, y la oración del justo puede mucho. Gloria a Dios. Espero hayamos entendido un poco acerca de la falsamente llamada ciencia. No es la ciencia que todos conocemos. La ciencia que ayuda, por ejemplo, ahorita hay muchos científicos que están trabajando día y noche para encontrar una vacuna para el cura del coronavirus. Esa no es falsa, esa no es diabólica. Ellos quieren hacer algo para bien. Algunos científicos se aclaman a Dios. Algunas, me imagino, hasta puedo pensar que algunas mamás de científicos le están orando a Dios, ayuda a mi hijo para que encuentre esta cura, para la vacuna, para que la gente se salve. Gloria a Dios. Pero hay otra ciencia de artes mágicas, de conjuros, de veladoras, de invocación de diablos y todo eso. Esa es falsa llamada ciencia. Dios nos bendiga, hermano, que la paz de Cristo en su corazón. Vamos a hacer una oración y así nos despedimos.